Siempre supe que mi familia era diferente. Cuando tenía 7 años, nos mudamos de un pequeño apartamento de una habitación en el centro de la ciudad a una casa suburbana de 3 pisos con 5 dormitorios, una piscina y una cancha de tenis en el patio trasero. Fue un cambio enorme, pero yo era solo un niño más preocupado por Pokémon y la liga infantil de béisbol que por entender cómo o por qué nos mudamos. Me encantaba mi nueva habitación y el patio con la piscina y todo eso, pero nunca pregunté cómo o por qué nos mudamos allí. También pensé muy ingenuamente que, solo porque nos mudamos a un lugar así, éramos exactamente iguales a las personas que ahora eran nuestros vecinos, pero solo cuando comencé a relacionarme con algunos niños del vecindario me di cuenta de cuán diferentes éramos. Una de las primeras cosas que noté fue que casi todos hablaban diferente a nosotros. No quiero decir exactamente de dónde soy, pero el acento del centro de la ciudad es muy distinto al de los suburbios, y dado que era un cambio tan obvio, eso fue lo primero que realmente me impactó como diferente. Lo siguiente fue la manera en que actuaban los padres de los otros niños. Mis padres fumaban cigarrillos, fumaban dentro cuando vivíamos en el apartamento. Recuerdo vívidamente tener ceniceros por todos lados, pero cuando nos mudamos, intentaron fumar afuera para no arruinar la nueva casa. Esto significaba que mi madre estaba casi permanentemente descansando en una de las sillas del patio, fumando un cigarrillo con un café o una copa de vino. Pero cuando se trataba de otras madres, ellas no fumaban, nunca las vi bebiendo y nunca maldecían frente a sus hijos. Además, otras madres parecían hacer cosas. Tenían trabajos, carreras o eran miembros de la PTA o la HOA, o cualquier cantidad de esos acrónimos de 3 letras. Había muchas niñeras en las familias de otros niños porque ambos padres tenían horarios muy ocupados, pero todo lo que hacía mi madre era descansar en casa, ocasionalmente salir a hacerse las uñas o el cabello mientras mi padre se quedaba fuera trabajando días enteros. Tampoco tenía idea de a qué se dedicaba mi padre. Otros niños sabían exactamente qué hacían sus padres, ya fueran médicos, abogados o lo que fuera, pero creo que tenía alrededor de 11 o 12 años la primera vez que realmente le pregunté cómo ganaba dinero, y todo lo que me dijo fue que trabajaba en envíos, y que su trabajo era aburrido. Como dije, sabía que éramos diferentes, solo que no veía nada malo en ello y por sí solo, no hay nada malo en que una familia trabajadora gane algo de dinero, y luego mejore su situación. Pero en el caso de mi familia, las cosas no eran tan simples ni tan inocentes. Una tarde, en mi primer año de secundaria, el subdirector me sacó de clase y me llamó a su oficina. Pensé que podría haber hecho algo mal, así que ya estaba un poco nervioso cuando llegué a su oficina, pero cuando vi a una de mis tías sentada frente a él, me di cuenta de que algo más estaba pasando y que claramente era algo malo. No era tanto que mi tía estuviera allí, era la expresión en sus caras. Obviamente tenían malas noticias que compartir conmigo, y hasta ese momento, fue la peor noticia que había recibido en toda mi vida. Mis padres habían desaparecido, y por el futuro previsible, me quedaría con mi tía. Ahora, hay 2 cosas que necesitas saber aquí. Primero, desaparecidos no era una palabra de reemplazo para otra cosa. No habían tenido algún tipo de accidente horrible, al menos no que supiéramos, y no había ninguna señal de que hubieran sido lastimados de alguna manera. Simplemente se habían ido. Mi tía tenía que haberse encontrado con mis padres esa mañana justo después de que yo saliera para la escuela, pero cuando llegó, no había nadie en casa. Los autos estaban en la entrada, la televisión estaba encendida, pero ninguno de mis padres estaba en ninguna parte. Mi tía entró por una puerta trasera sin cerrar, la misma que siempre dejábamos sin cerrar, y se quedó en la casa un rato con la esperanza de que pronto regresaran, pero no lo hicieron, y después de buscarlos toda la mañana, se dio cuenta de que algo raro y potencialmente muy malo estaba pasando. Esto fue antes de que los teléfonos celulares fueran generalizados, así que no había forma de llamarlos para ver dónde estaban, solo llamar a lugares donde podrían estar para ver si estaban allí. Pero nuevamente, no había señal de ninguno de mis padres en ninguno de sus lugares habituales. Así que pasó por mi escuela para asegurarse de que yo estaba bien y fue entonces cuando me llamaron a la oficina. La segunda cosa que necesitas saber es que mi tía no era realmente mi tía. Tenía un montón de tíos y tías que no estaban realmente relacionados conmigo, y sé lo que estás pensando. Pero no era algo de una familia italoamericana con un tío Vinny y un tío Tony. Era un montón de personas que estaban cerca de mi familia cuando estaba creciendo,
que básicamente asumieron ese estatus para mí, y eso era otra cosa extraña. No tenía mucha familia en el sentido tradicional. Tengo vagos recuerdos de ver a un abuelo cuando era muy joven, pero luego, cuando se trataba de quién se haría cargo de mí en ausencia de mis padres, recayó en mi tía. No estoy diciendo que no esté agradecido por eso. Ella me trató como si fuera su propia sangre. Siempre lo había hecho, de ahí el nombre de tía, pero definitivamente era otra inconsistencia extraña que noté a medida que pasaba el tiempo. Otros niños tenían parientes de sangre, tías, tíos, primos, abuelos que veían regularmente, pero yo no. No tenía a nadie más que este variopinto grupo de amigos y asociados de mis padres que pasaban a dar el pésame y preguntaban si podían ayudar. Digo pésame como si alguien supiera que estaban muertos o algo así, pero no era así. Solo lamentaban que estuviera pasando por algo tan terrible, y como yo, esperaban que mis padres aparecieran pronto. De todos modos, desde los 14 hasta los 19 años, realmente luché con el hecho de que parecían haber desaparecido simplemente. Eventualmente llegó un punto en el que era muy obvio que la gente esperaba encontrar cuerpos y no personas vivas, y lo más desordenado es que en realidad desearía que eso fuera cierto. En mi mente, preferiría que hubieran sido asesinados en algún accidente extraño, que los hubieran abandonado voluntariamente. No solo a mí, sino que dejaron toda su vida atrás, y ni siquiera se molestaron en decirnos por qué. ¿Importaba tan poco para ellos que simplemente se fueran así sin siquiera decir adiós? Esa era la pregunta que me hacía desear que estuvieran muertos, no algo de lo que estoy orgulloso de recordar, pero era una forma de lidiar con el dolor de todo. Supongo que luego, después de 5 años ajustándome a la idea de que nunca volvería a ver ni oír a mis padres, llegué a casa del trabajo un día para encontrar a mi tía sentada en la sala de televisión con una amiga suya. La amiga era alguien que había llegado a conocer a lo largo de los años. No exactamente una tía, pero definitivamente alguien que conocía y me gustaba. Mi tía me dijo que me sentara y, por primera vez en mucho tiempo, tuve esa misma sensación de miedo creciente de que estaba a punto de recibir malas noticias. Recuerdo haber preguntado directamente a mi tía si habían encontrado a mamá y a papá, y ella dijo que no, pero que lo que querían hablar conmigo estaba relacionado con ellos. Como dije, había aceptado hace mucho la idea de que habían desaparecido de alguna manera, posiblemente en un secuestro o una invasión de hogar que salió mal o algo así. Así que al enterarme de que había algún tipo de nuevo desarrollo, todo lo que sentí fue curiosidad y realmente nada más. Mi tía luego me dijo que en los próximos días probablemente iba a escuchar algunas cosas sobre mi mamá y mi papá. Pregunté qué tipo de cosas y de quién. Mi tía y su amiga se miraron y luego mi tía dijo: «Vas a escuchar algunas cosas sobre tu mamá y tu papá, y va a ser en las noticias o en la televisión, y probablemente en el periódico también». Como puedes imaginar, esto llevó todo a un nivel completamente diferente. Era una cosa tener esta tragedia personal de mis padres simplemente desapareciendo, pero luego no solo escuchar que estaba a punto de ser transmitido al mundo entero, sino que estaban a punto de emerger nuevos detalles. Realmente sé lo que la gente quiere decir cuando dicen que algo les hizo dar vueltas la cabeza completamente. Mi tía luego me dijo que para que yo entendiera lo que iba a escuchar, necesitaba algo de contexto, y ese contexto era esto. Mi mamá y mi papá eran buenas personas, es decir, siempre habían tenido el corazón en el lugar correcto, pero habían ganado su dinero de una manera que no era para nada legal. Luego, antes de su desaparición, ocurrió algo que pudo haber estado relacionado o no con ellos desapareciendo. Todo lo que necesitaba saber era que esa cosa fue un error terrible, y no algo que mi papá hubiera hecho a propósito. Pregunté a mi tía qué era esa cosa y me lo dijo, pero honestamente, es mejor que lo escuches de la manera en que los lectores de noticias hablaron de ello, porque si hay algo que he aprendido es que la verdad realmente no importa. Lo único que importa es lo que todos eligen creer que es la verdad, y supongo que mucho de eso está dictado por quien escribe los titulares. Pero alrededor del tiempo de mi cumpleaños número 14, un camión con uno de esos remolques, el tipo que usas para transportar mariscos congelados, fue encontrado abandonado en una parada de camiones justo fuera de Flagstaff, Arizona. Estuvo allí durante 1 o 2 días antes de que alguien finalmente llamara a la policía, quienes aparecieron, inspeccionaron la cosa y luego forzaron la apertura de la cabina para ver qué había dentro. Encontraron un montón de carne muerta congelada allí,
solo que no pertenecía a ningún animal de granja o criatura marina. Pertenecía a los más de 30 cadáveres de migrantes ilegales que habían saltado al camión equivocado antes de cruzar la frontera. Causó un gran revuelo en el suroeste, pero no donde vivíamos, así que literalmente no escuché nada al respecto hasta que mi tía me lo contó. De todos modos, el FBI había estado rastreando la cadena de traficantes de personas antes de finalmente descubrir quién estaba a cargo de esa ruta de tráfico en particular, y esa persona era mi padre. Recuerdo haber visto sus fotos en las noticias y agradecer a Dios que mi tía me había advertido, porque si no hubiera tenido idea y hubiera visto todo eso, creo que habría vomitado y desmayado o algo así. Mi tía me había dicho que mi papá solo quería ayudar a las personas a entrar al país, que no podrían hacerlo de otra manera, por cualquier motivo. Si eso significaba que podía ganar dinero haciéndolo, entonces estaba bien. Era un sustento, supongo. Pero todos esos migrantes muertos, ese fue su gran error. La responsabilidad recayó en él después de que se descubrieron todas esas muertes accidentales. Y no sé si mis padres solo querían adelantarse a todo, y se fueron de inmediato, o si alguien en la misma organización decidió que él era un cabo suelto que necesitaba ser atado. Pero de cualquier manera, el momento de eso, es decir, el hecho de que las muertes ocurrieran solo unas semanas antes de que desaparecieran, significaba que probablemente estaba relacionado con su desaparición de alguna manera, y como puedes imaginar, no es algo de lo que disfruto hablar con la gente, pero de esta manera, de forma anónima, en realidad se siente bastante bien sacarlo todo de mi pecho. No sé dónde están mis padres, si están vivos o no, o si alguna vez podría encontrar en mi corazón perdonarlos, pero espero que algún día al menos tenga la oportunidad de hablar con ellos, incluso si es algún tipo de intercambio en el lecho de muerte. Sé que hicieron cosas verdaderamente horribles, y sé que merecen ser castigados por lo que hicieron, pero todavía son mis padres, y los he extrañado todos los días desde el momento en que descubrí que estaban desaparecidos. Cuando era niño, siempre creí que mi abuela paterna ya no estaba con nosotros. Solo visitábamos a la familia por parte de mi madre, y recibíamos visitas de mi tía y tío paternos, pero siempre pensé que nunca veíamos ni hablábamos de la madre de mi padre, porque ya no estaba con nosotros. Resulta que estaba viva mientras yo crecía y no falleció, hasta que yo estaba en mis 20 años. En su defensa, mis padres nunca dijeron realmente que estaba muerta, simplemente nunca la mencionaron. Abuela y abuelo eran literalmente los nombres de los dos ancianos que visitaba cada 2 fines de semana, y durante años no me di cuenta de que esos no eran sus nombres, y que se suponía que debía tener otro par de abuelos por parte de mi padre. Estoy seguro de que en algún momento lo pregunté, simplemente no lo recuerdo, y así crecí pensando que ambos padres de mi padre habían fallecido. Pero años después, mi abuela paterna realmente muere, momento en el cual mis padres decidieron que entonces era el mejor momento para hablarme de ella. No sé por qué se tomaron la molestia de hacerlo, pero hay mucho que no entiendo sobre mis padres, así que discúlpenme si simplemente lo añado al montón de otras cosas que me desconciertan de ellos. Podrían haberme hablado de todo lo que estoy a punto de contarles cuando ella estaba viva, cuando realmente podría haber hecho algo al respecto, pero esperaron hasta que no había nada que pudiera hacer o decir al respecto que realmente importara. Supongo que todavía les guardo un poco de rencor por eso, pero entonces ya puedo escucharte preguntando, ¿qué cosa terrible hizo la abuela que hizo que mis padres no mencionaran una palabra de ella hasta que estuvo muerta? Bueno, estoy a punto de decírtelo. El lado de la familia de mi padre es todo polaco y su madre era, bueno, algo loca. No fue su insistencia en que él se casara con una chica polaca lo que la volvió loca. Eso era algo bastante común. Fueron todas las cosas locas que hizo lo que hizo que todos pensaran que estaba loca. Mi abuelo la odiaba bastante. Solo se quedó porque eran católicos acérrimos, y ella hizo la vida bastante difícil para mi padre y sus 2 hermanos. Pero ellos no conocían algo diferente. Solo pensaban que eso era la familia. No se daban cuenta de que otras familias realmente intentaban ser felices, o como otros padres tenían algún tipo de madurez emocional, y en el caso de mi padre, solo se dio cuenta de que las cosas podían ser diferentes cuando conoció a mi madre. La familia de ella es cubana y están locos a su manera, créeme, pero los abuelos con los que crecí son algunas de las personas más amorosas y acogedoras que podrías desear conocer.
Todo lo que les importaba era si papá trataba bien a mamá y, si lo hacía, lo trataban como a su propia carne y sangre. Papá pospuso presentarle a mamá a la abuela. Su propio padre había fallecido en ese punto porque sabía que ella solo reaccionaría mal, pero mamá, siendo mamá, insistió en que al menos lo intentaran. Entonces papá llama a la abuela y le dice que tiene una novia. La abuela actuó toda complacida por él, al menos, pero papá podía decir que solo era una actuación. Ella solo estaría realmente feliz una vez que escuchara que la chica era polaca. Así que cuando escuchó que el origen de mamá era cubano, no estaba contenta. No estaba particularmente infeliz al respecto. Sin embargo, como que no colgó el teléfono o comenzó a darle a mi padre el hombro frío, y en realidad aceptó la oferta de una reunión durante la cena. Y fue algo grande. Papá pensó que se volvería loca si traía a casa a una chica cubana, así que tenerla incluso de acuerdo con una reunión era como una señal realmente esperanzadora. De todos modos, pasan unas semanas y finalmente llega el momento del primer encuentro de mamá y la abuela. La abuela insiste en cocinar, y cuando mamá y papá llegan, les dice que hizo un tipo de guiso llamado beos. Beos es realmente bueno, como imaginar un guiso con un poco de fragancia afrutada. Pero al igual que mi abuela paterna, ni siquiera sabía que existía hasta que tenía como 23 años, y luego, curiosamente, fue por la misma razón también. Así que las cosas están yendo mucho mejor de lo esperado. El beos es bueno, la abuela está siendo agradable, pero luego mamá parece tener un problema real con su comida. Mamá no era quisquillosa para comer o algo así, pero claramente estaba tratando de ser amable cuando decía que estaba delicioso. Pero entonces realmente estaba delicioso. La abuela claramente había trabajado mucho en eso, e incluso en ese entonces, mamá era de mente abierta y aventurera con la comida. Todo esto tenía a mi papá sentado allí pensando qué demonios estaba pasando. La cena continúa por un rato más, y mamá tira la toalla después de solo unas pocas cucharadas más. La abuela pregunta si está bien y mamá dice que debe estar sintiéndose un poco mal. Pero luego, segundos después, mamá realmente vomita proyectilmente sobre la mesa. La sorprendió completamente. Se cubre la boca, totalmente mortificada. Luego corre al baño para terminar de vomitar. Papá está completamente desconcertado por lo que está pasando, pero supone que mamá realmente debe estar enferma o algo así. Así que comienza a buscar en la cocina algunas toallas de papel o un paño, o lo que sea para limpiar el vómito de mamá. Solo entonces, la abuela realmente reacciona a lo que está pasando, y le dice a mi papá que se siente y termine su comida mientras ella va a buscar las toallas de papel. Para él, esto no tiene sentido. La abuela era una gran germofóbica y no hay manera de que permita que alguien coma en una mesa con vómito, especialmente no su comida. Así que para papá tenía que haber algún motivo ulterior para su comportamiento inusual. Ella comienza a empujarlo de vuelta hacia la mesa de la cena, pero él insiste en revisar el gabinete debajo del fregadero de la cocina en busca de una toalla para platos. Pero cuando lo hace, la abuela realmente se pone en el camino de los gabinetes, legítimamente como si estuviera tratando de esconder algo. Las cosas están empezando a parecer bastante oscuras en este punto. Mamá se enfermó al azar y la abuela parece estar escondiendo algo. Así que, como puedes imaginar, mi papá está empezando a asustarse. Básicamente empuja a la abuela fuera del camino, abre el gabinete de la cocina y allí, medio escondido por un montón de recipientes de plástico y utensilios de cocina, había una botella de lejía. Y aquí está lo que tienes que entender sobre la abuela, o al menos esto es lo que escuché de mi papá. La abuela estaba realmente loca. Y recuerda que dije que era una total germofóbica, pues también estaba aterrorizada de los químicos. Todo tenía que ser totalmente natural, incluidos todos los productos de limpieza que usaba. La abuela solía usar mucho jabón de Castilla de la vieja escuela, mucho bicarbonato de sodio, mucho sal y mucho almidón de maíz. Para cualquiera que se burle de la idea de usar almidón de maíz para limpiar ventanas o lavar alfombras, podría parecer una locura, pero eso es justo lo que la gente usaba antes de que los productos de limpieza químicos se convirtieran en artículos domésticos. La abuela no confiaba en ningún tipo de químico, pero sí confiaba en cosas como el vinagre blanco para limpiar casi todo, por lo que mi papá, mi tía y mi tío crecieron en una casa que olía perpetuamente a vinagre, y todos odian el olor de esa cosa ahora como resultado. Así que el hecho de que de repente hubiera esta botella de lejía debajo del fregadero de la cocina, mi papá dijo que fue este momento de terrible realización.
No había sido que a mamá no le gustara su guiso. La abuela había intentado envenenarla. La forma en que papá lo cuenta, nunca imaginó en 1.000.000 de años que la abuela admitiría haber hecho algo así. Así que al principio no pensó que tuviera sentido preguntarle, pero al mismo tiempo no podía no preguntarle, ¿sabes? Así que lo hace, pero en lugar de la mentira que esperaba escuchar, la abuela le dijo la verdad. Sí, había puesto lejía en el guiso de mamá, pero era solo una pequeña cantidad, no suficiente para realmente enfermarla. No quería matar a la nueva novia de papá, pero esperaba matar al bebé si había uno creciendo dentro de ella. La abuela pensó que la única razón por la que papá traía a esta chica a casa para conocerla era porque mamá estaba embarazada, y así era como era la abuela. Nadie podía hacer nada por una buena razón o por bondad de su corazón. Tenía que haber algún motivo ulterior, algo malo que estaban enmascarando con lo bueno. Así que cuando escuchó sobre la nueva novia de papá, estaba convencida de que era el peor de los casos, y en su mente, ese peor de los casos involucraba a una chica no polaca embarazada de su nieto. Afortunadamente, mamá no estaba embarazada, pero obviamente eso no importaba en lo más mínimo. Papá sabía que la abuela había hecho algunas cosas muy jodidas en su tiempo, pero tratar de envenenar a una de sus novias era obviamente algo completamente diferente. Obviamente causó una pelea enorme, y quiero decir una pelea enorme. Se rompieron cosas, se llamó a la policía. La abuela amenazó con apuñalarse y tuvo a los policías apuntándole con sus armas, porque de repente olvidó todo su inglés y comenzó a hablar solo en polaco con un gran cuchillo de cocina en la mano. Fue algo enorme del que todos en su vecindario hablaron durante mucho tiempo, pero en las secuelas inmediatas, todo lo que le importaba a mi papá era qué iba a pasar entre su madre y su novia. Increíblemente, mamá le dijo que no presentaría cargos contra la abuela, pero solo bajo una condición. No le importaba si mi papá seguía en contacto con ella, pero no quería que mi abuela estuviera cerca si comenzaban una familia. De esa manera la abuela no recibiría ningún cargo. Se podrían continuar todas las relaciones respectivas y cualquier hijo futuro que tuvieran, es decir, yo, estaría 100% a salvo de esa psicópata asesina de bebés. Papá estuvo de acuerdo y mantuvo el contacto con su madre por un tiempo también. Intentó que se disculpara, pero ella no quiso, porque literalmente ni siquiera lamentaba haber intentado realizar un aborto casero en mi mamá. Papá la cortó cuando se dio cuenta de lo lejos que estaba. Había estado empeorando cada vez más desde que su esposo, el papá de mi papá, falleció de un ataque al corazón, pero supongo que nadie se dio cuenta de cuán mal estaba hasta que intentó eliminar al futuro yo. Sé que no estaba realmente en riesgo en esa situación, pero entiendes la idea. No les guardo rencor a mi mamá y a mi papá por impedirme tener una relación con mi abuela paterna. Les guardo rencor porque nunca tuve la oportunidad de decirle que se quemara en el infierno. Quizás si ella hubiera llegado a darse cuenta de lo terrible que había hecho, quizás entonces hubiéramos podido tener una relación. Pero escuchar lo arrepentida que estaba, como su propio hijo había hecho lo mejor que pudo y ella se lo echó en cara, eso me hace odiarla de maneras que son imposibles de expresar. Cuando estaba creciendo, tenía un amigo que me contó esta increíble historia sobre la historia de su familia. No era totalmente increíble, pero sí muy exagerada, y cualquier pizca de credibilidad que tuviera se evaporó cuando me pidió que no le dijera a su madre que me lo había contado. Teníamos 12 años, casi 13, así que ya era lo suficientemente mayor y astuto como para darme cuenta de que cuando mi amigo me dijo, «Por favor, no intentes verificar esto», lo que debería haber escuchado era «Nada de lo que acabo de decir es verdad». Pero cuanto más lo pensaba, más me sentía insultado de que mi amigo pensara que era lo suficientemente tonto como para creer una historia tan descabellada. Así que decidí tomármelo por mi cuenta e intentar avergonzarlo un poco y concebí un plan para infligirle una pequeña venganza. Supongo que eso no me hace sonar como un muy buen amigo, pero éramos solo niños tontos, y si algo, este incidente en realidad nos acercó más a la larga. Pero al mismo tiempo simplemente no pude resistirme y, al hacerlo, verdaderamente agité un avispero. De todos modos, estoy sentado en la mesa de la cocina en la casa de mi amigo. Nosotros dos estamos cenando y su mamá está por ahí en la cocina lavando platos y esas cosas. Los tres estamos hablando de nada en particular cuando de repente le pregunté a la mamá de mi amigo, «Oye, señora P, ¿es cierto que su familia solía ser gánsteres?» Esperaba que dijera algo como «No, ¿de qué estás hablando?» y que mi amigo simplemente se avergonzara o algo así.
Pero en lugar de eso, ella se congeló y sin girarse hacia nosotros, le dijo a mi amigo con una voz llena de tensión: «Dile a tu amigo que tiene que irse a casa ahora». Mi amigo parecía que estaba a punto de desmayarse. Se puso tan pálido que estaba un poco verde y luego lo hizo. Hizo lo que su mamá le pidió, me dijo que tenía que irme a casa y lo hice. Mientras montaba mi bicicleta de vuelta a la casa de mis padres, me sentía como la peor basura en la historia de las basuras, pero también no podía creer que lo que me había contado fuera cierto. Sonaba tanto a tonterías que estaba convencido de que era solo eso, pero por lo que podía decir por la reacción de su mamá, cada palabra que mi amigo dijo era verdad. Ella obviamente le había jurado guardar el secreto, y él confiaba lo suficiente en mí como para contarme todo sobre el oscuro pasado de su familia, y luego en respuesta, lo traicioné completamente. Y sin darme cuenta disfruté hacerlo. Estuvo castigado durante mucho tiempo después, y su mamá tardó literalmente años en volver a tratarme bien. Ella no trató de separarnos ni nada, supongo que simplemente no le gustaba el hecho de que yo lo supiera. Y esto, para todos ustedes que están escuchando pacientemente, lo aprecio, eso es lo que supe. En los días de la prohibición, la familia de mi amigo eran los contrabandistas más prolíficos en todo el Ozarks. Cubrían el sur de Missouri, el oeste de Tennessee, el noreste de Oklahoma, el norte de Arkansas y parte de Kansas. También abastecían a elementos de la mafia italiana en St. Louis, que a su vez vendían el alcohol con un enorme margen de beneficio. Estaban basados cerca de un lugar llamado Ava en Missouri, pero cuando comenzaron allí ya había varios grupos diferentes traficando licor, y lo hacían en una especie de sindicato. Controlaban el mercado dejando sin espacio a nadie más. Entonces, ¿cómo se abrió paso la familia de mi amigo en la escena?, podrías preguntar. Bueno, la respuesta a eso es pura maldita brutalidad. Un grupo de alrededor de una docena de diferentes hermanos, tíos y primos, todos jóvenes, salvajes y lo suficientemente hambrientos como para hacer algo tan malditamente loco. Se reunieron y decidieron que iban a la guerra, solo que no lucharon limpio en absoluto. La idea del sindicato de contrabandistas de luchar limpio involucraba rociarse mutuamente con ametralladoras Tommy en bares a plena luz del día. Pero la familia de mi amigo mató a esos hombres en sus hogares, en sus camas. Se tomaron su tiempo y nunca dejaron testigos. Fueron despiadados en el verdadero sentido de la palabra. No les importaba si tenían que matar mujeres, hombres mayores o niños, y nadie podía saber quiénes eran. Y al final, simplemente se quedaron sin gente a la que matar. Cualquier contrabandista con un cerebro entre sus orejas se largó del condado de Douglas. Se trataba de quién lo quería más, y la familia de mi amigo simplemente demostró que lo hacían. Eventualmente la familia se hizo cargo de todo el negocio de contrabando en el condado de Douglas y comenzó a extenderse a todas las áreas que terminaron cubriendo. Pero en todas partes a donde iban, seguían eliminando la competencia de la única manera que sabían cómo hacerlo. Siempre que se expandían a una nueva área, la competencia podía unirse a ellos y quedarse con una parte de sus ganancias, o simplemente podían empacar, mudarse a otro lugar y seguir quedándose con todo su dinero. Cualquiera que los desafiara lo tomaban como un insulto personal, como si les estuvieran quitando la comida de la boca. ¿Y cuál era el antiguo castigo por robar comida? Ejecución. Mi amigo me dijo que había una pequeña destilería en algún lugar que no quería cerrar cuando la familia llegó a la ciudad. Estaba dirigida por otra familia no tan diferente de la de mi amigo, que solo quería ganar unos dólares extra durante los tiempos más difíciles en la memoria viviente. Les llevó meses localizar la destilería y cuando lo hicieron fue una masacre. Emboscaron a sus competidores, los acribillaron, torturaron a los sobrevivientes, luego destrozaron su equipo y quemaron sus cuerpos. Y lo curioso es que fue una celebración, ya sabes. Les había llevado mucho tiempo rastrear a esos muchachos, así que se sintió bien para ellos, como algo digno de celebrar. Bebieron, bailaron y tocaron el violín alrededor del fuego en el que los cuerpos de los contrabandistas asesinados estaban asándose. Y una vez, y esta fue la parte que me hizo pensar que no había manera en 1.000.000 de años de que esto realmente hubiera sucedido, la familia fue perseguida por algunos hombres federales, como de lo que tenían antes del FBI. La familia simplemente mató a esos hombres también. No esperaron a que vinieran a buscarlos. Simplemente descubrieron dónde se alojaban esos viejos hombres del buró en la ciudad,
y luego enviaron a algunos muchachos durante la noche para preparar toda la casa de huéspedes con dinamita. Mataron a la dueña, al empleado de turno y a un puñado de otros huéspedes, pero lo más importante es que se llevaron a los 4 hombres del buró mientras dormían en sus literas. Los pobres diablos nunca supieron qué les golpeó, y después de eso, los federales llegaron al condado de Douglas con la intención de poner fin a toda la violencia. Persiguieron a la familia de mi amigo, enviando a cualquier sobreviviente fuera del estado, y así fue como la familia de mi amigo terminó donde estaba, lejos de Missouri, y lejos de lugares donde sus nombres se habían convertido en sinónimo de muerte y destrucción. Mi amigo dijo que se enteró de todo esto de un tío anciano, que se lo contó todo a él y a un montón de sus primos cuando estaba borracho una vez. Luego lo mencionó a su mamá, y eso causó una gran pelea y le juraron que guardara el secreto familiar a una edad en la que estaba lejos de estar preparado para hacerlo. Y años más tarde me lo contó a mí. Le pregunté a su mamá sobre eso durante la cena y bueno, ya escuchaste el resto de esa historia. Y eso debería haber sido el fin de nuestra amistad justo ahí, y supongo que sí le dio algo así como un golpe de knockout que dejó nuestra compañía en la lona por un tiempo. Pero después de eso él podría haberme dicho que la luna estaba hecha de queso, y yo habría creído cada palabra. Es difícil encontrar ese tipo de confianza en la vida, y mi amigo lo sabía también. Sabía muy bien que yo creería cada palabra que me dijera de ahí en adelante y supongo que él entendió el valor de eso tanto como yo. Nos reunimos en espíritu durante nuestro 2º año de secundaria, y hemos sido amigos desde entonces. Esa amistad ha sobrevivido a muchas tormentas también, pero siempre ha sobrevivido porque hay pocas cosas tan raras o poderosas como la confianza incondicional. Confío en que fue solo en los últimos años que descubrí cómo un tío mío fue tocado cuando era niño, y que el perpetrador en realidad era un sacerdote en la iglesia de la familia. Esto fue allá por los años 1950 en Royal, Pensilvania, cuando no había anuncios de sexo y cuando a los niños se les decía que obedecieran religiosamente los mandamientos de sus mayores. Para cuando siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, sabía que nadie le creería y no había manera de salir de la escuela dominical tampoco. Así que básicamente estaba atrapado siendo abusado desde los 10 hasta los 13 años. A los 14 años, estaba evitando la iglesia por completo, lo que causó una gran brecha entre él y mi abuela. Y luego, para combatir todo el estrés que esto le causaba, empezó a beber más y más, hasta que básicamente se convirtió en un alcohólico funcional a los 18 años, y para cuando tenía 20 años, estaba robando autos, tomando benzodiazepinas y ludes. Luego, cuando la ley finalmente lo atrapó, le dieron 2 opciones: unirse al ejército y enderezar su vida o pasar los próximos 6 años en la cárcel. Eligió el ejército pensando que 3 años como soldado serían mejores que 6 en la prisión, pero vaya que estaba equivocado, porque solo un año después de su servicio, el tío Sam entró en Vietnam del Sur y mi tío fue con él. Para mí aquí es donde la historia se pone realmente extraña, porque si mi tío hizo lo que hizo a continuación como una forma de salir de Vietnam, entonces lo entendería. De hecho, un hombre más valiente que yo incluso podría decir que fue lo inteligente de hacer. Pero al menos oficialmente hablando, el expediente de servicio de mi tío era impecable. Sirvió a su país honorablemente, hizo un turno, regresó a casa y luego fue dado de baja una vez que completó su contrato. Mi mamá dijo que toda la familia pensó que había enderezado su vida, pero después de unos meses de estar de vuelta en casa, mi tío comenzó a actuar de manera realmente extraña. Mientras estaba en Vietnam, mi tío había encontrado la religión. Supongo que todo tiene sentido en el mundo para volverse un poco espiritual cuando estás tan cerca de la muerte todos los días. Y cuando regresó, se unió a una iglesia local y pasó una buena cantidad de su tiempo libre ayudando, pero luego, un día simplemente dejó de ir y tampoco encontró otra iglesia a la que ir. En cambio, comenzó a actuar deprimido. Dejó de ir al trabajo. Dejó de devolver llamadas. Así que mis abuelos se pusieron en contacto con la iglesia a la que de repente dejó de asistir y le preguntaron al pastor si tenía idea de qué estaba pasando. El pastor estaba emocionado de escuchar de algunos familiares de mi tío y no tenía otra forma de ponerse en contacto o conseguir información sobre él.
Mis abuelos pensaron que estaban avanzando, pero luego el pastor les dio una noticia aterradora. Mi tío había afirmado estar experimentando estigmas, y para aquellos que no lo saben, los estigmas son una cosa católica, y es cuando una persona experimenta heridas o cicatrices inexplicables que ocurren en el mismo lugar donde Jesús fue herido durante su crucifixión. Estamos hablando de heridas en las palmas, cortes en los pies cerca del corazón, o en la cabeza o la espalda de la persona. Mi tío los tenía todos, solo que su pastor dijo que las heridas eran bastante obviamente autoinfligidas. Dijo que el único ejemplo de estigma que realmente creía era una niña en Brasil cuyo estigma consistía en una falta repentina e inexplicable de pigmentación en el área afectada, y que el consenso general entre la mayoría de los hombres de Dios era que el Señor no inflige heridas físicas y las llame bendiciones. Los estigmas son un recordatorio del sacrificio de Cristo, no una reencarnación del mismo. Y cuando el pastor confrontó a mi tío con la idea de que se estaba haciendo daño a sí mismo, quiero decir, mi tío se asustó, salió corriendo de la iglesia, y eso fue prácticamente el comienzo de su desaparición. Tan pronto como escucharon que potencialmente se estaba haciendo daño, mis abuelos pidieron ayuda a algunos amigos, luego condujeron a casa de mi tío, y organizaron lo que supongo que hoy en día llamarías una intervención. Fueron a su casa y al principio parecía que no estaba en casa, pero cuando alguien miró por una ventana y vio sangre en las paredes, se abrieron paso dentro y encontraron a mi tío arriba en su baño. Lo atraparon haciéndolo, cortándose a sí mismo, quiero decir, y básicamente lo arrastraron al psiquiátrico después de convencerlo de que soltara el cuchillo. Más tarde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, que se había aferrado a su nueva religión con manifestaciones de alucinaciones y delirios religiosos. Mi familia lo ingresó en el hospital psiquiátrico estatal, y parecía mejorar un poco allí, pero aún necesitaba tratamiento las 24 horas del día para evitar que se hiciera más daño a sí mismo. Unos años más tarde, el gobernador del estado cerró la instalación en la que se encontraba mi tío, y básicamente se le dio la opción de vivir en un hogar grupal o vivir por su cuenta. Solo aquellos que habían mejorado desde su ingreso recibieron tal elección, y mi tío eligió su libertad. Mi familia nunca dejó de preocuparse por su salud mental y física, pero vivió el resto de su vida en relativa paz, hasta que murió de cáncer de hígado cuando yo era solo un niño. Mis padres no me contaron la historia hasta que fui mucho mayor, lo cual tenía sentido dado lo oscuro que es. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocerlo, quiero decir. Vivió una vida infernal y aún así, encontró una cierta paz en sus últimos años. Puede sonar extraño, pero me da esperanza. Luchó en una guerra, fue adicto a las drogas y pasó por un tipo de enfermedad mental infernal, pero luego logró superarlo o al menos lo suficiente como para vivir una vida algo normal durante un tiempo antes de su cita largamente esperada con la muerte. Mi abuela emigró de Estonia a Estados Unidos justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Podrías pensar que eso significó que había evitado muchas tragedias al escapar de Europa antes de la guerra, pero en realidad fue una tragedia personal lo que motivó la mudanza, o para ser más específicos, la muerte de mi abuelo. Mi madre era hija única en ese momento, así que recuerda que mi abuela y otros hermanos estaban muy tristes por algo, mientras que ella solo estaba confundida. No entendía dónde había ido su padre, solo sabía que debía estar triste porque él nunca volvería. Algún tiempo después, se mudaron a América y pasaron muchos años antes de que mi madre explorara en detalle el tema de la muerte de mi abuelo. Pero cuando finalmente lo hizo, se horrorizó por lo que escuchó. Originalmente, todo lo que mi madre sabía sobre la muerte de mi abuelo era que había sido un accidente repentino y trágico. Él estaba caminando un día cuando un paso en falso hizo que se golpeara la cabeza contra una roca afilada, y antes de que alguien se diera cuenta de que se había lastimado, ya era demasiado tarde. Eso es lo que le dijeron a mi madre y sus hermanos, que todo fue un accidente trágico e imprevisto. Pero eso solo era parcialmente cierto. La historia cuenta que mi abuelo solía levantarse muy temprano para trabajar. Hablamos de antes del amanecer. Se hacía su propio desayuno, salía a trabajar antes de que los demás se despertaran, y luego regresaba a casa tarde, después de su largo turno en un aserradero. Una mañana, mi abuela se despierta, baja y no encuentra platos sucios del desayuno de mi abuelo.
solo una pequeña nota garabateada diciendo que se había ido y que nunca volvería. Obviamente, esto conmocionó a mi abuela, pero principalmente porque fue completamente inesperado. Ellos estaban felizmente casados, al menos eso es lo que dice mi abuela, así que su repentina partida la hizo cuestionar su estado mental. Mi abuela entonces caminó hasta el pueblo más cercano desde la granja en la que vivían. Le dijo al constable que mi abuelo había desaparecido y que estaba preocupada por él. El constable organizó una búsqueda en el área circundante, con la esperanza de descubrir el rastro del hombre, pero nadie lo encontró, y nadie parecía haberlo visto tampoco. Una vez que se puso el sol, el constable suspendió la búsqueda hasta la mañana siguiente y prometió a mi abuela que extendería el rango de la búsqueda a los pueblos de los alrededores. Pero la mañana siguiente, antes de que la búsqueda pudiera reanudarse, un monaguillo corrió a la constabularía para informar algo terrible. Había un cuerpo muerto en el cementerio de la iglesia, y tras una investigación, descubrieron que era mi abuelo. Un médico fue convocado al lugar para determinar la causa de la muerte y, después de una breve inspección, declaró que mi abuelo había muerto congelado. Simplemente había caminado al cementerio en algún momento durante las últimas 24 horas, se acostó y se quedó quieto hasta que se congeló. Estaba acostado directamente sobre una tumba en particular, tan perfectamente alineado con donde estaría el ataúd, que aterrorizó a los lugareños cuando la noticia se filtró entre ellos. La tumba era antigua y su ocupante no tenía relación con mi abuelo. Según la inscripción, la mujer fallecida lo hizo cuando mi abuelo era solo un niño. Podría haber una posibilidad de que se hubieran encontrado en alguna capacidad, pero no había forma de que tuvieran algún tipo de relación personal, y la razón de esta selección particular de tumba permaneció siendo un misterio. La explicación oficial fue que mi abuelo simplemente perdió la razón. Se alejó al cementerio y estaba muerto antes de que mi abuela siquiera supiera que estaba desaparecido. El cementerio era pequeño e aislado, y no era todos los días que alguien lo atendiera, por lo que había posibilidad de que mi abuelo hubiera estado allí durante un día entero antes de que el monaguillo finalmente lo encontrara. La gente intentó descubrir por qué había ido a esa tumba en particular, lo que llevó a todo tipo de especulaciones realmente desagradables. Si quería quitarse la vida, había formas mucho más efectivas y menos poéticas de hacerlo, y si de hecho estaba haciendo eso, ¿qué le había estado molestando tanto a mi abuelo como para sentir la necesidad de quitarse la vida? El misterio interminable, todas esas preguntas sin respuesta, fueron como una maldición para mi abuela, y no mucho después de que mi abuelo falleciera, dejó Estonia y emigró a América. Como dije, ella le dijo a mi madre cuando ella era adulta y siempre había lamentado hacerlo. Luego le hizo prometer que nunca me lo diría hasta que ella muriera. Ella había vivido con el dolor y había visto lo que le había hecho a mi madre, pero también sabía que tenía derecho a saber qué había pasado realmente. La única solicitud de mi abuela fue que ella no estaría allí para ver cómo me rompía el corazón de la misma manera que le había roto el corazón a mi madre, cuando ella aprendió la verdad. Mi madre se obsesionó con el tema, y le destrozó verla dedicar tanto tiempo y esfuerzo a algo tan infructuoso. La única persona que realmente sabía qué había pasado esa mañana era mi abuelo, y a menos que realmente exista algo como el más allá, entonces nuestra oportunidad de obtener respuestas murió con él. He aceptado que nunca vamos a saber qué le pasó, y estoy inclinado a creer que sufrió algún tipo de episodio depresivo maníaco, y eso es todo. Pero como me dijo mi madre, hay otros en nuestra familia extendida, principalmente de vuelta en Estonia, que piensan que algo considerablemente más aterrador y considerablemente más sobrenatural ocurrió esa mañana cuando mi abuelo se alejó hacia ese cementerio. Personalmente, pienso que eso es una tontería, y que cualquier tipo de especulación de ese tipo es un insulto a su memoria. Pero realmente piensan que fue algún tipo de maldición, que la mujer cuya tumba mi abuelo se recostó era alguna especie de bruja, y que mi abuela huyó de Estonia para escapar de esa maldición. Solo puedo decir con seguridad que ni yo, ni mi madre, ni mi abuela creemos que haya algún elemento sobrenatural en la muerte de mi abuelo. Para nosotros, no hay nada más aterrador que la idea de alguien simplemente caminando hacia un cementerio helado, acostándose y luego luchando contra cada abrumador impulso de buscar calor antes de finalmente desvanecerse para siempre. Porque, si eso puede sucederle a alguien tan amoroso, trabajador y estable como mi abuelo, entonces puede sucederle a casi cualquiera.
No puedo creer que esté a punto de contarte esto, pero hice un correo electrónico desechable y no voy a usar nombres reales ni lugares. Así que vamos. El secreto más grande y oscuro de toda mi familia involucra a mi abuelo, su hermano menor y un pequeño país del sudeste asiático llamado Vietnam. Mi abuelo, su hermano menor, técnicamente mi tío abuelo, y dos de sus amigos cercanos tuvieron la suerte de ser llamados en el sorteo para Vietnam. Obviamente, ninguno quería ir, pero si no lo hacían serían arrestados, perderían sus trabajos, sería un mundo de problemas para cada uno de ellos, así que tuvieron que idear un plan para salir de eso. El plan era conducir juntos para hacerse los exámenes médicos, pero en el camino tendrían un pequeño accidente, y conducirían el coche contra un árbol o una zanja, o algo por el estilo. Obviamente, el plan era lesionarse lo suficiente como para no ser enviados a Vietnam, pero no tanto como para quedar permanentemente lisiados o algo por el estilo. Pero lo más importante es que tenía que parecer un accidente, para que nadie fuera arrestado y acusado de evadir el reclutamiento. En ese momento todos vivían en el medio de la nada en Australia Occidental, así que todo lo que tenían que hacer era decir que suervaron para evitar a un canguro, chocaron contra un árbol, y bueno, quedaron demasiado lastimados como para ir a la guerra. Pero entonces las cosas no salieron exactamente como esperaban. Mi abuelo conducía el coche, su amigo estaba en el asiento del pasajero, y los otros dos estaban en la parte de atrás, incluido su hermano. Conducían cuando vieron este árbol solitario acercándose en la distancia. Mi abuelo preguntó a todos los chicos, ¿listos, chicos? Y ellos dijeron, sí, dale. Y entonces, ¡pum!, el coche se estrella contra el árbol a unos 40 kilómetros por hora. La pierna derecha de mi abuelo se rompió al instante, no iría a Vietnam. El chico detrás de él se rompe un brazo y algunas costillas, tampoco iría a Vietnam. Su otro amigo también se rompe algunos huesos, así que tampoco iría a la guerra pronto. Pero hubo un gran problema. Como estábamos en Australia en los años 60, no era obligatorio usar cinturones de seguridad, pero sabiendo que iban a tener un gran accidente, mi abuelo y sus dos amigos en el asiento trasero y del pasajero sí los usaron. Sin embargo, su hermano menor, esperando que no llevarlo le causara lesiones más debilitantes, decidió no usarlo, y el impacto le reventó el vaso. Nadie encontró el coche durante 1 o 2 horas, y nadie en el coche había considerado lesiones internas serias en su plan genial. Mi tío abuelo murió antes de que pudieran llevarlo al hospital, y mi abuelo nunca se perdonó, solo me enteré en los últimos años, después de su muerte por una enfermedad cardíaca. Mi abuela fue la única a quien él se lo contó, que sepamos, y ella no le dijo a mi madre hasta después de que él murió, que fue cuando yo me enteré también, después del funeral. Encontramos una pequeña caja en su dormitorio cuando limpiábamos la casa que tenía un recorte del periódico local de la época sobre el accidente. Decía que habían suervado para evitar a un canguro y lo llamaba una tragedia. No creo que mi madre le haya dicho a ninguno de sus hermanos, así que técnicamente esto sigue siendo el secreto familiar. Supongo que ahora todos ustedes están al tanto, así que ¿por qué no lo mantienen en secreto? Cuando esto ocurrió yo era bastante joven, así que los detalles no serán perfectos, pero la historia es verdadera. Crecí en una ciudad costera y teníamos unos vecinos que realmente me gustaban. Mis padres eran amigos de ellos. Sus hijos eran más o menos de mi edad, maravilloso. Jugábamos juntos todo el tiempo. Un día se mudaron muy repentinamente. Yo estaba un poco confundido, ya que no había habido ningún indicio de que se fueran. Recuerdo algunos coches de policía y las furgonetas de mudanza semanas después, pero eso fue todo. Mi madre me dijo que la abuela de los niños se había puesto muy enferma, que la policía vino a informar a la familia y se fueron de emergencia para cuidarla y nunca regresaron. Yo solo tenía unos 5 años, parecía legítimo. Muchos años después, siendo ya adulto y habiéndome mudado hace tiempo de esa área, mis padres y yo recordábamos nuestra antigua casa. Mencioné que me preguntaba qué habría pasado con ellos. Fue entonces cuando mi madre me contó la verdad. Los padres habían salido esa noche a una cita y dejaron a los niños con una niñera de 14 años. Cuando regresaron a casa, encontraron a la niñera asesinada. Alguien había irrumpido en la casa y había matado a la niñera.
Mi madre dijo que la policía pensaba que la niñera había pretendido ser la única en casa para proteger a los niños. Cuando los padres llegaron, se aseguraron de que los niños estuvieran a salvo y los volvieron a acostar. Obviamente la policía llegó inmediatamente. Una vez que los niños estuvieron dormidos, los padres los levantaron, les pusieron mantas sobre sus cabezas, pidieron a la policía que guardara silencio mientras los sacaban y los llevaron fuera de la casa. Les dieron a los niños la misma historia que mis padres me contaron a mí, que la abuela estaba enferma y que se iban a vivir con ella. La abuela jugó maravillosamente junto con la farsa durante varias semanas hasta que los padres pudieron encontrar una nueva casa donde vivir. Los niños se mantuvieron sin saber lo que había sucedido a pocos metros de ellos, ya que no querían que los niños estuvieran aterrorizados para siempre de que volviera a ocurrir. No estoy seguro si los niños eventualmente descubrieron la verdad de eso.